Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar a esta hora para hablar de temas de interés general, temas de salud, de recomendaciones, de prevención y sobre todo en esta época tan especial que estamos atravesando, ¿no? Y es imposible despegarse del tema porque cada día uno escucha cosas nuevas, estamos en cuarentena, no estamos en cuarentena, estamos en un distanciamiento social, tantas cosas que uno va... Y después aparecen las otras noticias, ¿no es cierto? Las que uno no quiere ver y que por ahí a uno lo atrapan y uno no se da cuenta y se mete, bueno, a ver cuántos casos hoy, qué pasó, que la vacuna, que el rebrote cuando ya todo está terminando. Entonces, me pareció oportuno hablar algo sobre esto, ¿no es cierto? Y bueno, digamos que hoy vamos a contar con la presencia de una persona, una gran amiga de hace mucho tiempo, en primer lugar, y una profesional excelente y que ha dedicado prácticamente toda su carrera a desarrollar esta especialidad y sobre todo a la parte docente, ¿no es cierto? Hoy lo vamos a enfocar un aspecto que a mí particularmente me preocupa mucho porque lo vivencio todos los días, lo veo todos los días en la gente, en los colegas, en los amigos, en la familia, y es qué está pasando con nosotros, qué está pasando en los hogares, qué está pasando con las personas en los distintos grupos etarios, con este tema de tanto tiempo de encierro, de estar, digamos, en una cuarentena que no se sabe, hoy lo veníamos conversando mientras veníamos al canal, hasta cuánto va a durar, ¿no es cierto? Cuánto tiempo más va a llevar. Y yo le decía que es imposible saberlo, es imposible porque aparecen y bueno, aparece otro caso y volvemos para atrás y estamos ahí dando vueltas. Y bueno, todo lo que sí sabemos es que hay que cuidarse, que las recomendaciones están, que todavía mucho por hacer no hay, más que entonces apelar a lo que sí sabemos que funciona. Y lo que funciona es el uso del tapabocas o el barbijo, funciona el distanciamiento, funciona evitar las reuniones sociales, las aglomeraciones y todos estos temas, ¿no? Entonces, yo quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, a quien desde ya le agradezco tomarse un martes a la noche, después de estar todo el día, ¿no es cierto?, metida en lo suyo, venir a compartir este espacio con nosotros, pero bueno, es una oportunidad para no desperdiciarla, ¿no? Yo la voy a presentar. Voy a leer lo básico porque si no se nos va a ir el programa en esto. Bueno, ella es licenciada en Psicología, es egresada de la Universidad de El Salvador, de allí egresó, no voy a decir el año para obviar conjeturas. Es especialista en psicoanálisis por la Asociación Psicoanalítica Argentina, pero tiene una característica. Aparte de ejercer su actividad privada, digamos, en esto que estamos hablando, en la psicología, sobre todo en la parte de niños y adolescentes, fue cuando yo la conocí, y después lo fue extendiendo a otras edades, también con muchos años de docencia, decíamos 35 años de docencia en las distintas universidades, en la UNAM, la Universidad Nacional de Misiones, en la Universidad de El Salvador, en la UCAMI, hasta marzo del 2020, en que no es que se desligó de la universidad, sino que pasó a otra área, ¿no es cierto?, un área de extensión y un área de vinculación, podríamos decirlo, ¿no es cierto?, o sea, totalmente relacionada siempre con la actividad docente. Estamos hablando de la licenciada Graciela De Caro. A mí me resulta raro decirle Graciela De Caro, pero bueno, es lo formal. Ella para todos nosotros y todos los que la conocen es Monona De Caro, ¿no es cierto? Sí. Así como yo soy Manolo, ella es Monona. Nos conocemos hace muchos años. Hemos compartido momentos felices, momentos también por ahí un poco tristes, pero bueno, acá estamos, tratando de brindar un panorama
y enfocarnos en, primero, bueno, Monona, muchas gracias por venir, por tu participación, realmente un placer que estés acá. Gracias. Y vamos a tratar de que esto sea, como lo habíamos hablado, algo coloquial, conversado, una charla, no una clase, ¿no es cierto? No es el objetivo, no quiero que volvamos a la docencia. Y vamos a hablar de algunas cosas, por ejemplo, vamos a ir viendo qué está pasando con esto que nos dijeron, bueno, una cuarentena, no dice, son 40 días. Vamos a encerrarnos, vamos a guardar la distancia, vamos a cuidarnos y seguramente esto va a pasar. Y esto nunca fue pasando. Y que ya viene el pico y el pico no llega o no sabemos si estamos en el pico, si estamos en la meseta, si este es el pico y comenzamos a mejorar. Hay mucha incertidumbre. Y obviamente la gente que está empezando, digamos, a padecer las consecuencias de esto, ¿no es cierto? Del encierro, de no ir a trabajar, de trabajar de distinta manera, de que los chicos no están yendo a la escuela. Entonces, lo pensamos así, como una mirada desde el punto de vista de en qué nos puede afectar, vamos a decir, psicológicamente, por buscarle una palabra. Sí, o desde el punto de vista de la salud mental, ¿no es cierto? ¿En qué nos puede afectar? Y decidimos hacerlo, de acuerdo a tal cual lo sugeriste, en las distintas etapas de la vida. Porque están los niños, están los adolescentes, están los adultos mayores, están los un poquito más ancianos. Entonces, bueno, primero, insisto, agradecerte y ahora el programa es todo tuyo. Prometo no interrumpirte porque la idea del programa es que hables y nos cuentes. Bueno, en principio no estamos en esta situación por la cuarentena. Estamos porque hay una pandemia. Y la gente se suele olvidar que hay una pandemia. Cuando muy rápidamente, en términos de horas, nuestras vidas cambiaron, lo que pasó al principio era que, sobre todo la primera fase, digamos, de la cuarentena, el primer mes, fíjate que casi que la gente estaba como jugando. Vamos a jugar a quedarnos en casa, pero me parece que se hace mucho el foco en la cuarentena y poco en la pandemia. Que va a durar y mucho. Va a durar mucho. Quizás no en términos de lo mismo que estamos viviendo ahora, pero sí sabemos que va a durar mucho. No sabemos si las cuarentenas van a durar mucho, pero sí el riesgo. Sí, ¿no? seguro. Así que bueno, lo enfoqué desde el punto de vista de la salud mental, pero sí voy a traer algo de la universidad. Sí, por supuesto. Cada vez que me ha tocado dar clases, sobre todo en medicina, alumnos de medicina, estamos como muy acostumbrados a separar lo psicológico de lo biológico. Viste que la gente dice, bueno, no, es todo psicológico, no te hagas problemas psicológicos. O los mismos médicos, cuando agotan una serie de cuestiones, digamos, diagnósticas y no se llega a un diagnóstico certero, es psicológico. Yo siempre digo que no hay nada humano que no sea ni psicológico ni biológico a la vez. Yo no conozco nada humano que no sea biológico, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestro transporte, digamos. Y este cuerpo humanizado, digamos, es un cuerpo con un psiquismo, con emociones, con nuestros afectos, así que en principio, cuando hablamos de salud mental, me estoy refiriendo a salud, pero bueno, hago esta digresión porque se suele separar. Para mí está tan unido, yo no conozco a nadie que, no sé, que le duela la panza y que esté rechocho, ¿no? Totalmente. O viceversa, alguien que esté de duelo y no tenga algún malestar físico. Así que estamos tan entrelazados como humanos, digamos. Así que eso sería como la primera aclaración. Y bueno, la salud mental es un estado de bienestar, no es no tener enfermedades, lo sabes perfectamente. Sí. Es un estado de bienestar, un bienestar psíquico, emocional, físico, pero también social. Si yo no puedo llevar un plato de comida a mis hijos, no voy a tener
una espléndida salud mental. Seguro. Así que creo que engloba de veras todo, es más que la definición de la OMS. Lo verificamos, Sí, ¿no? Todo el tiempo. No es solamente la ausencia de enfermedad. Exactamente, exactamente. Así que otra forma también, como para ir completando esta idea de salud, es que una persona pueda desarrollar todas sus capacidades. Eso también forma parte de la salud mental. Estoy haciendo hincapié en todos estos temas porque la pandemia lo que hizo es, de alguna manera, atravesar cada una de esas áreas. Nos atravesó a todos por igual, es muy democrática. Sí, sí. Y además atravesó varias áreas de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, sin duda lo emocional, sin duda lo físico también, y también sin duda lo social desde el punto de vista de los encuentros con la gente y también la dificultad en los trabajos, la economía y también las nuevas formas de trabajo, que también, digamos que es una de las consecuencias actuales. Así que esto quería aclararlo, digamos. Y bueno, a mí se me ocurría, vos mencionaste que he sido docente muchos años y mi materia a lo largo de toda la carrera de docencia universitaria ha sido el desarrollo humano. La psicología del desarrollo humano, antes se llamaba psicología evolutiva. Y eso posiblemente me ha dado una mirada muy positiva porque es una materia que recorre el desarrollo normal. Sí. Yo no llegué nunca a dar materias que involucraran patologías. Sí. Entonces, esta pandemia ataca a todas las edades. Y bueno, quizás uno enfoca cuando iba pensando que íbamos a conversar, digo, bueno, ¿quiénes son los más afectados? Y bueno, no sé, ¿vos qué crees? ¿Quiénes son los más afectados? No sé. Los niños tienen una particularidad, porque el humano es prematuro en relación a otras especies. Por lo tanto, un niño pequeño está muy contenido por sus padres y está mediatizada la información. Estoy hablando de un niño de 0 a 2 años. Sí. Entonces, esta información está mediatizada por los padres, pero es cierto, el encierro por la cuarentena lo vive de igual forma, ¿no? Un niño un poco más grandecito, de 2 a 6 años, y es como un poco más complejo, porque hay un desarrollo motriz que tiene que, digamos, estar ejercido en un patio, en su jardín. Claro, ¿viste las salas de los deambuladores se llaman? ¿A dónde van? A ningún lado. Están practicando, ¿no? Sala de 2, de 3 años. Bueno, y la etapa escolar me parece que también es otro momento de la vida de los niños que ha sido muy afectada, pero no puedo dejar de pensar en los padres, en padres que tienen información y formación para acompañar en la escuela, en la casa, pero también conozco mamás y papás que no tienen formación para acompañar un quinto grado, divisiones de no sé qué cosa y ecuaciones de... En fin, creo que los adultos han sido muy impactados por esta pandemia también, porque tienen que trabajar quizás de una manera nueva, online. Otros papás que tienen trabajos esenciales tienen que salir, y no es gratuito salir en esta situación, hablábamos de eso recién. Sí. Mamás con sobrecarga de tarea en su casa, y luego hay toda una población que también me parece que está muy afectada, que es los adolescentes. Pero
pero no porque les pase nada raro, sino porque justamente son adolescentes, necesitan del grupo, están armando su identidad y esa identidad se construye de adentro para afuera, pero de afuera para adentro muy fuertemente, ¿no? Viste que a determinadas edades, por más que tu mamá te diga que estás muy linda, lo que te importa es lo que dice claro, el otro, el par, ¿no? Exacto. Ese espejo que te va constituyendo. Y eso lo perdieron. Afortunadamente hay redes sociales, pero también, digamos, se ha transformado en una solución y en un problema también al mismo tiempo. Y luego hay otra cuestión con la adolescencia que es inherente a ese momento de la vida, que es la transgresión. No me imagino un adolescente que no transgreda mínimamente. Sí. Y este es un momento de, no sé si es muy antipática la palabra, pero de obediencia. Pero bueno, tenemos que acatar y obedecer porque hay una pandemia. Y luego dejaría un espacio importante para los adultos mayores, que también se han visto sumamente afectados, primero por el riesgo. Sí. Una de las emociones, digamos, la carrera de psicología, la facultad de psicología de la UBA, dentro de las recomendaciones también ha establecido listados de las emociones más frecuentes que se observan en este momento, y la primera es el miedo. Hay otra emoción que es muy peligrosa. En este momento el gobierno nacional está también siendo asesorado por un grupo de gente de la salud mental. La doctora Alicia Stolkiner mencionó otra de las emociones, que es la negación. Ajá, sí. A mí no me va a pasar nada. A mí no me va a pasar. Es como raro, la gente se contagia en la tele. Y te decía lo de los adultos mayores, en relación a esto del miedo, porque es una población vulnerable de suyo. Sí. Además, la cuarentena sí los ha afectado, porque si hay patologías de base, como por ejemplo algunos estados depresivos o de aislamiento, digamos que antecedían a la pandemia, en soledad el adulto mayor lo ha sufrido más. Desde UCAMI se me ocurrió, comenzando marzo, ya estábamos en cuarentena, y organizamos un charlatorio. Ajá. Se me ocurrió la palabra y después me enteré que en la Universidad de Mar del Plata, la carrera de psicología también estaba haciendo charlatorios virtuales con adultos mayores. Esto se hizo en UCAMI con alumnos casi egresados de la carrera de psicología, a punto de egresar. Establecimos una red de adultos mayores y tuvo un eco inesperado. Sí. Cada alumno tenía 1 o 2 adultos mayores sí. a su cargo, y bueno, se estableció como una especie de amistad ya, ¿no? Estas personas que estaban atravesando la cuarentena solos nos contaban sí. que se arreglaban para esperar el llamado. Algunos optaban por la videollamada, sí. otros por el llamado, sí. pero igual se vestían y se arreglaban para esperar el llamado de esos jóvenes que solidariamente sí. Acompañaron a estos adultos mayores. No tanto para dar recomendaciones o para hacerle las compras, ¿no? Porque hubo redes también de sí. gente joven que colaboró. Voluntariados. Y voluntariados, sí. Sino más bien para charlar, así como su nombre lo indica, para charlar sobre quién es esa persona, quién fue en su época de trabajo activo. No era un espacio terapéutico, digo era porque en este momento ya, al haberse abierto un poquito sí. Esta posibilidad de reunirse con la familia, entonces
afortunadamente pudieron reencontrarse con sus familias. Entonces no fue un espacio terapéutico para nada, son chicos que están por recibirse, todavía no pueden ejercer, sino más bien era charlar, que una señora pasara su receta de la sopa paraguaya, que otra señora contara cómo son sus nietos, y así a lo largo de semanas y semanas, una vez por semana, estos chicos se fueron comunicando con estos adultos mayores. Fue verdaderamente muy grato. Y están esperando que nos reunamos en Ucami cuando podamos para hacer una merienda y conocernos personalmente. Bueno, todavía no lo hemos podido hacer. Para que termine lo virtual, digamos. Sí, exactamente. Y bueno, y hay que dejar un espacio especial para los trabajadores esenciales. Y dentro de los trabajadores esenciales, los trabajadores de la salud, que son los de la trinchera. Y que, no sé si a mí me gusta mucho esto del héroe. No me termina de convencer mucho. Sí. Tiene un costado un poco vidrioso para el profesional. Sí. Por un lado, es cierto, te halaga, pero por el otro, quizás no te permite conectarte con ese humano que tiene una familia, que está sufriendo, que tiene miedo, que tiene enojo, que sobre todo tiene también la misma ansiedad que tenemos todos. Te contaba que hay un listado de emociones que se han verificado a lo largo de todo este tiempo, de las emociones más frecuentes que vivimos los seres humanos del mundo, porque esto también nos olvidamos, o algunos se olvidan, se enojan tanto que se olvidan que esto es una pandemia, y si es pandemia, quiere decir que es en todo el mundo. Claro. No es un invento argentino. No, para nada. Así que quizás esto enoja algunas veces, esto algunas veces quizás también produce aburrimiento, sobre todo en los niños. Yo conozco mamás y papás sumamente creativos, pero bueno, la creatividad se va agotando en la medida que... Llega un momento que se termina. Sí, pero he encontrado personas que mandan videos o que me lo relatan con una creatividad asombrosa, ¿no? Así que bueno, y otra de las emociones frecuentes que creo que nos invade a todos también es la ambivalencia. Viste que vos tenés ganas de salir, uno tiene ganas de salir, pero con un miedito, ¿no? Mejor me quedo. Sobre todo en niños esto se verifica. Hay muchos niños, sobre todo niños en grandes conglomerados en Buenos Aires, que es lo que yo más conozco, y chicos que viven en un departamento, que no obstante puedan salir, no quieren salir, tienen miedo. Y esto es, a ver, como te dije, me gusta más mirar lo positivo, lo que tenemos y qué herramientas tenemos para hacer frente a esta pandemia. Pero claro, para un niño es como difícil tener herramientas cognitivas, por eso ahora vamos a hacer una serie de recomendaciones, herramientas cognitivas como para poder entender el miedo. Una primera herramienta fundamental son los padres, ¿no? He tenido una consulta de una nena hace muy poco tiempo, cuya mamá está muy asustada. Su papá había tenido que hisoparse y luego dio negativo. Esto fue un motivo de gran estrés para esa familia, con una mamá muy ansiosa. Esa nena quemaron hojas en la casa y tuvo, una blefaritis. Tuvo irritados los ojitos. Pero a la madrugada empezó a sentir este ardor, esta molestia en los ojos,
y no lo podía explicar como lo hubiera quizás hecho en otro momento, claro, seguramente, sino que empezó con un trastorno panicoso importante porque era como que los ojos se le venían para adelante, o sea, asociado al coronavirus, lo que no está asociado al coronavirus, ¿no? Sí, sí, justamente, y ahora comienza una etapa que es bueno aclararlo, que es esta etapa donde el factor climático empieza a jugar un factor muy importante. Comienzan las alergias, comienzan las gripes, y cuando vos te pones a pensar, bueno, me pica la garganta, me pican los ojos, me duele un poquito cuando trago, el asmático que hace un broncoespasmo, ¿no es cierto? Son por ahí síntomas y signos que se confluyen, y entonces uno se encuentra con un problema. Nosotros que, ahora la otra mirada, ¿no es cierto?, desde lo que es cómo nos cambió a nosotros, a los profesionales, a los médicos que estamos en un sanatorio, por ejemplo, y puede ser un hospital, un centro de salud, o cómo le cambió la vida al paciente. Porque hoy, por ejemplo, si un paciente tiene una dolencia hoy y uno de los síntomas es sospechoso, sugestivo de esa maldita palabra que uno no quiere pronunciar, ya va por otro carril. No sigue el carril que seguía anteriormente. Es como que tuviésemos dos sanatorios. Un sanatorio que funcionó siempre y que sigue funcionando, y un sanatorio para coronavirus, digamos. Ahora, ¿pero qué pasa? Si vos mañana tenés un síntoma, que puede ser fiebre, un dolor de garganta, o al principio una bronquitis, y yo sé que te tengo que internar, o tu médico de cabecera te tiene que internar, y en esas, antes decía, bueno, mandás los papeles, te interno, te vas a una linda habitación con la persona que te va a acompañar, tu cuidador, tu pareja, tu marido, tu hermana. Eso hoy no es posible. Hoy el paciente pasa por un sedazo donde debe permanecer entre 8, 12 y 24 horas aislado y solo. O sea, pasar del bienestar, entre comillas, que está pasando en su casa, pasar a una situación donde está en una habitación donde el médico entra lo mínimo indispensable y la enfermera lo básico, y no entra ningún familiar, y el informe se da telefónicamente de cómo está, llame a tal hora para ver qué novedades hay, y hasta que uno no tenga el test negativo y pueda empezar a tratarlo como un paciente normal, entre comillas, es un alivio cuando uno dice al paciente, bueno, ahora sí te puedo internar. Fíjate, ahora sí te puedo internar, y le generás, el paciente se siente agradecido de que lo van a internar, después de haber estado 12 o 24 horas sin poder estar con un familiar, Sí, a eso llamamos estresores. Es estresores. ¿No? Digamos, es altamente estresante todo esto, este relato que haces, sabemos, conocemos gente que, amigos en común que han pasado por esta situación, que afortunadamente no tenían eso, pero se pasaron estas 24 horas. Estos dos sanatorios que vos mencionás también replican en nuestro psiquismo, porque estas matrices de datos que teníamos, me duele la garganta, estoy sintiendo un poquito de fiebre, ese modelo de conocimiento decía una ecuación, ¿no? Es igual a me resfrié, tomé frío. Bueno, hoy en día se abrió otra área en la cabeza, ¿sí? La información es necesaria, tenerla, porque eso nos protege, ¿sí? Pero se abrió una información tan fuerte, ¿no? Es una señal de alarma tan fuerte que estos signos se van a ese sanatorio, al de las 24 horas. Inmediatamente, lo primero que pensamos es que estamos quizás contagiados, ¿no? Esto es inevitable porque es una información muy fuerte. Por eso, una de las recomendaciones que habrás escuchado y que la gente habrá escuchado por todos lados es evitar la sobreinformación, digamos,
¿cómo medir eso? Sí. ¿Cómo medir eso? Porque hay que informar, pero no tanto. Así que, bueno, la información en todas las edades es importante, pero bueno, en la infancia es sumamente importante, sumamente importante. Y además hay que adecuarla a cada edad y a cada nivel evolutivo, digamos, a cada inteligencia, a cada tipo de inteligencia de ese niño. Yo, digamos, he escuchado, te decía recién, padres sumamente creativos que han hecho disfrazar a los chicos de superhéroes, para poder pelear contra el coronavirus, han hecho dibujos sobre el coronavirus. A partir de los 2 años, un niño tiene una herramienta fundamental que es poder representar aquello que no está. Por eso puede jugar a que es Capitán América y al rato jugar que es un oso. Sí. Así que esa herramienta del juego, otra forma de representar es el dibujo, es el gráfico. Esas herramientas son fundamentales porque son la única forma que tiene un niño de poder contar lo que le pasa, de poder contar sus miedos, de poder contar su bronca. La primera parte de la pandemia, de la cuarentena, la pasé en Buenos Aires y de balcón a balcón, con rejitas y un balcón chiquito, un nene todos los días, muy chiquito, de 3 años más o menos, salía y decía, te voy a matar, coronavirus. Bueno, sin duda era la forma que tenía, digamos, de hacer algo. Sí. Porque lo otro que nos ha afectado es que no tenemos mucho más para hacer. Más que cuidarnos, informarnos bien. Y acerca de la información, después quizás pasemos estas recomendaciones. Sí, la vamos a pasar. Y puse las fuentes, no sé si las pasamos, porque es sumamente importante que la fuente de donde sacamos esa información sea una buena fuente, sea una fuente científica. Sí. Por eso... Pero se hablan tantas cosas, nos hemos cansado de escuchar... Eran todos infectólogos. Cantidad de vacunas, bueno, todo el mundo hablaba de la vacuna, de esto, y realmente los medios, es difícil abstraerse, pero aparecía una persona y en otro canal aparecía otra que decía totalmente lo opuesto, y realmente cuesta, ¿no? Cuesta. Y cuesta y es riesgoso. Es riesgoso. Y es riesgoso para la gente. Y sin lo que conocemos como mínimamente una evidencia científica, se pone difícil. Bueno, Ana, te voy a proponer, no nos dimos cuenta, pero hablamos 40 minutos, hablaste 40 minutos. Así que te propongo lo siguiente, vamos a hacer un pequeño descansito, vamos a tomar empuje para la última parte, donde a ver si nos podés contar un poco en lo que es la actividad privada, qué es lo que la gente está demandando, ya sea en forma, no sé si presencial o por teleconferencia o virtual. Yo atiendo de manera presencial. Y también por videollamada. Sí, y hablé con mucha gente, y hay mucha gente que me dice, que yo sé que hace terapia, por ejemplo, y que dice, no la estoy haciendo porque no es lo mismo, yo quiero a mi terapeuta sentado enfrente y que me escuche, y no que mirarlo a través de una pantalla. Así que vamos a ver, vamos a hablar un poco de los motivos de consulta más frecuentes, qué está sucediendo y estas recomendaciones para lo último que vos decís que nos van a hacer falta. Así que no se vayan, estamos con Monona De Caro, licenciada en Psicología, con vastísima experiencia en la especialidad y también en la vida universitaria de muchísimos misioneros que hoy también son profesionales y que están también ejerciendo y quizás hablando de estos temas que estamos conversando en este momento. Así que no se vayan, un par de minutos y ya volvemos. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa.